Amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado Jehová. Ebenecer, dice la bendita palabra, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Le damos gracias a Dios por todo, por nuestras familias, nuestros trabajos. Y vamos a seguir con esta secuencia de acerca del Espíritu Santo de Dios, que Jesucristo dijo que no nos iba a dejar solos, no nos iba a dejar huérfanos, les voy a dejar al Consolador, les voy a dejar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a guiar, les va a enseñar, les va a consolar, los va a liberar. Ya hemos hablado de los 7 simbolismos del Espíritu Santo, que es como viento recio, que como paloma, como agua, cuando dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Hemos hablado de los 7 simbolismos del Espíritu Santo. También hemos hablado ya de los 7 ministerios del Espíritu Santo de Dios, que convence, sella, consuela, libera. El Espíritu Santo guía, enseña, intercede y revela todas las cosas. Gloria a Dios. Ya hemos hablado acerca de ello. Ahora vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo que están plasmados en esta santa palabra, que son regalos que Dios ha dado para la iglesia, para sus hijos, a todos aquellos que han creído en Él, aquellos que no se conforman solamente con la salvación, porque la salvación, gloria a Dios, por gracia somos salvos. Pero la Biblia habla también de los dones, que son regalos del Espíritu Santo de Dios, que son para la iglesia, es para nosotros. Ahí nos damos cuenta que esto no es religiosidad, sino que el Evangelio, la palabra de Dios lo dice muy claramente, que es un evangelio de poder, porque eso dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que no se nos ha dado un evangelio de palabra solamente, sino de poder. Y ahora vamos a la palabra de Dios en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el versículo 38. Pedro en la casa de Cornelio hizo esta declaración contundente, un versículo central, un versículo que es una joya. Bendito sea en nuestro Dios. 10:38 del libro de los Hechos. Dice así la bendita escritura, con temor y reverencia. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Es el Espíritu Santo dentro de Jesús. Recordemos que la Biblia dice que cuando fue al desierto fue llevado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando regresó del desierto, después de los 40 días de ayuno, dice la Biblia que regresó en el poder del Espíritu Santo. Primero fue guiado por el Espíritu Santo, después regresó en el poder del Espíritu Santo. Y aquí la palabra de Dios nos dice que durante el ministerio de Jesús, Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. ¿Quién estaba con Él? El Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, está en su trono celestial. Y Jesucristo en su humanidad, la Biblia dice que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, como nosotros, para venir a predicarnos, a decirnos que había un infierno, que había una gloria, que había un estilo de vida diferente, que había un evangelio de poder. Y para eso nos dejó el bendito Espíritu Santo. En todo su ministerio de Jesús, él dice, las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí. ¿Quién era? El Espíritu Santo de Dios dentro de él. Y aquí por eso dice cómo Dios, el Padre, ungió con su Espíritu Santo a Jesucristo de Nazaret. Ahí está la Trinidad completa en un solo versículo. Cómo Dios ungió con su Espíritu Santo a Jesucristo de Nazaret, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Alabado sea nuestro Dios. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que el enemigo los tenía bajo presión, los tenía en cárceles de oscuridad, vino a dar esa liberación, vino a hacer sanidades, gloria a Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y él mismo dijo, cuando antes de ir al cielo, él dijo, les conviene que yo me vaya, les conviene. Así que gloria a Dios por ello, porque se nos fue dado, se nos fue heredado este poderoso Espíritu Santo para que los milagros sigan, las sanidades sigan, las liberaciones sigan, después de que Jesús, dice la Biblia, que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que el que está haciendo esas obras poderosas en esta tierra es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que vamos a orar para ser guiados por el Espíritu Santo, que tome control de nuestros pensamientos. Bendito sea el Señor, tome control de nuestros sentimientos y que en el nombre de Jesús sea para edificación, sea para bien. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por el grande amor que sigues derramando cada día sobre todos aquellos que de corazón limpio invocan tu santo nombre. Señor del cielo y de la tierra, te alabamos, te glorificamos, te honramos, buscamos tu rostro cada día, mi Rey de la gloria. Ahora, poderoso Espíritu Santo, ayúdanos a predicar tu palabra con denuedo para edificación, sin torcer las escrituras, Padre bueno, Señor amado, palabras sencillas, Señor, palabras entendibles, Señor, y que tu Espíritu Santo haga esa transformación en cada vida, en cada corazón, haya esa transformación de vidas, ese nuevo nacimiento, Señor, ese cambio, ese estilo de vida que sea diferente conforme le agrada a Dios. En el nombre de Jesucristo de la gloria, te damos gracias, mi Rey bien amado. Esto es una delicia, porque eso dice la Escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Lo creemos, lo sentimos, lo vivimos. Y en el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que te pertenecen a ti, mi Rey de gloria. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Después de hacer esta aclaración de la hermosa, poderosa Trinidad que aparece en muchos pasajes de la Biblia, gloria a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es uno solo en tres manifestaciones. Solamente el que tiene el Espíritu Santo de Dios lo entenderá. Y el que no lo tiene el Espíritu Santo no lo puede entender. Dicen que son tres dioses, que son diferentes, otros dicen que diferentes intelectos, diferentes razonamientos humanos, pero verdaderamente el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia es el Espíritu Santo, que nos abre el entendimiento para que podamos entender esta bendita palabra. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a hablar acerca de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, que la Escritura nos dice muy claramente que son 9 dones del Espíritu Santo. Pero antes de ello voy a leer una palabra que está aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, para entrar ya de lleno en lo que son los dones, los regalos divinos, que no es para todos, esto es para aquellos que lo buscan, aquellos que lo anhelan, aquellos que lo deseen, para ellos, porque no va a venir así solo, sino que la salvación sí, porque Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros, eso sí llegó por gracia, pero los dones, eso sí hay que buscarlos, eso sí hay que abstenerse de muchas cosas de este mundo, de los deleites temporales, para consagrarse a Dios, para purificarse, para santificarse y alcanzar estas promesas que están plasmadas en esta bendita palabra. Dice Primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 4. Es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice así: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Está hablando del Espíritu Santo.
Así que el intelecto humano, la lógica humana no tiene que ver nada. Aquí es muy diferente. Es muy diferente el razonamiento humano, la cultura, alguien que sabe mucho, muchos que son sabios en este mundo. Es muy diferente porque dice el apóstol Pablo aquí que la predicación no fue traída con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5 nos dice así: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La Biblia eso claramente nos dice que Dios no nos dejó un evangelio de palabras solamente, que no sea solamente de conocimiento, que no sea solamente de información, sino con demostración, dice la Escritura, del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo y de poder. Y el versículo central con el que empezamos dice cómo Dios ungió con su Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, bendito sea el Señor. Así que el Espíritu Santo es para hacer bien, no es para hacer mal. Todo lo que Dios da es para hacer bien, no es para mal. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es su bondad derramada en nosotros, su benignidad. Bendito sea nuestro Dios. Y ahora sí vamos a 1 Corintios capítulo 12, donde habla de estos dones que son para la iglesia, que son para sus hijos y que debería de haber en todas las iglesias cristianas. Se debería de practicar lo que está aquí en la palabra de Dios. No podemos quitar estos capítulos de la palabra de Dios que están plasmados aquí. Lo que pasa es que ya a través de los años se va diluyendo el evangelio, ya no se está practicando. No digo que en todas, sino en su gran mayoría, los dones del Espíritu Santo, lo verdadero. Porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Así que tiene que haber profecía. Uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía para guiar al pueblo, para tener visión, que es lo que necesita el pueblo. El discernimiento de espíritus, el don de lenguas, la interpretación de lenguas. Vamos a ver la palabra del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Primera de Corintios, primero nos dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire, el deseo de Dios es que sus hijos, la iglesia, no ignore de estos dones espirituales, que no estemos en esa ignorancia, que no nos conformemos solamente que aunque ya somos salvos, hay más. Dios no tiene límite. La escritura dice que Dios derramó su Espíritu Santo en nosotros abundantemente y que él no da su espíritu con medida. Esto ya no depende de Dios, depende de nosotros, depende de la búsqueda que nosotros debemos acerca del Espíritu Santo de Dios. Si queremos, nosotros, primero dice, no quiero que ignoréis, que no estemos en ignorancia, porque ahí están. Ya no depende de Dios, vuelvo a reiterar, depende de nosotros que no seamos indiferentes a esos dones del Espíritu Santo. No, Dios no quiere que los ignoremos. Gloria a Dios. Es lo que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiere que pasemos por esta tierra solamente como unos simples cristianos, cristianos del montón solamente, sino que verdaderamente tengamos ese poder de Dios, y el poder de Dios lo da el Espíritu Santo, hermoso, glorioso, majestuoso, poderoso Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Y sigo leyendo. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándose como dice la escritura, como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea que dice el apóstol Pablo allá en capítulo 2 de Efesios que íbamos conforme a la corriente de este mundo. Así. Y como consecuencia de ello, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque íbamos a lo que decía el mundo, allí íbamos conforme a lo que hacía toda la gente. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por el grande amor con que nos amó, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia, por el lavamiento, la regeneración, la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Amén. Sea bendito nuestro Dios que nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó, dice, juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Y esto es glorioso, porque el Espíritu Santo es el que verdaderamente trae la transformación a las vidas, el estilo de vida. Cambia nuestro modo de pensar, cambia nuestro modo de sentir, cambia nuestro modo de hablar. Hasta el modo de hablar es lo primero que nos cambia el Espíritu Santo. Como el apóstol Pablo dice, y esto éramos nosotros, éramos hombres blasfemos, éramos hombres que hablábamos tonterías, hablábamos palabras obscenas, pero viene el Espíritu Santo de Dios y esta es una de las señales de un verdadero cristiano que, como dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga ya de vuestros labios, sino la que es útil para edificar. Bendito sea el Señor. Y esto solamente, esta obra no viene de nosotros, no es un esfuerzo que nosotros humanos, sino que es el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros haciendo la transformación. Porque eso hace el Espíritu Santo. Él empieza a cambiar a las personas de adentro hacia afuera. Porque el hombre, como dice, el hombre reforma, pero Dios transforma, que es muy diferente. Porque el hombre empieza a hacer la obra de afuera hacia adentro. Y el Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera, que construyera el tabernáculo allá en el desierto, lo primero que le dijo que hiciera fuera el arca, lo que estaba en el lugar santísimo. Lo primero fue lo de adentro hacia afuera. Este es algo, un simbolismo de que Dios hace la obra. Primero cambia el corazón, cambia los sentimientos y así es como cambia el espíritu humano, espíritu, alma y cuerpo, pero empieza de adentro hacia afuera. Esto es lo glorioso, esto es lo majestuoso, es un milagro grande cuando Dios hace eso, el milagro del nuevo nacimiento, cuando la gente es transformada, gloria a Dios, cuando no, nunca anda diciendo, soy diferente. No, la gente lo nota, este es diferente. Oye, pero que no, este era fulano que andaba así, así, así. Pues sí, dice, pero ahora ya es diferente, ya está transformado. Muchos hasta critican, juzgan y dice, sí, ya después que hizo y deshizo, ahora sí muy santo. No importa las críticas. La palabra de Dios dice que entre más te critiquen, entre más te juzguen, entre más blasfemen en contra tuya, es lo que dice la Escritura, más bendiciones alcanzas de tu Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Eso está en la palabra de Dios. Cuando el rey David estaban blasfemando en contra de él y le dijeron, pero ¿cómo va a estar blasfemando en contra del rey? Si quieres lo matamos, le dijeron su guardia, sus guardias presidenciales. Le dijeron, vamos a matar a ese que está hablando palabras obscenas en contra del rey. Y dijo David, no, déjenlo, porque entre más mal hablen de mí, más bendiciones alcanzo de mi Dios. Así que si hablan mal de ti, te juzgan y todo, más bendiciones alcanzas de tu Dios. Yo lo creo porque está plasmado en esta palabra de Dios. Gloria a Dios. Sigo leyendo, estamos en capítulo 12 de Primera de Corintios, hablando acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo de Dios podemos llamar a Jesús Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo tenía. El apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Él mismo decía, por esta causa, doblo mi rodilla ante mi Señor Jesucristo. Y él también escribe en capítulo 2 de Filipenses, cuando habla de cuando se despojó de sí mismo, termina diciendo, y toda rodilla se doblará, toda lengua se doblará ante el Señor Jesucristo. Si no es en esta tierra, allá cuando mueras te tienes que doblar ante nuestro Señor Jesucristo, porque está la palabra de Dios. Mejor ahora voluntariamente
doblamos nuestra rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Dice así la bendita escritura, versículo 4. Ahora bien, aquí empieza ya a hablar de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, bendito sea el Señor. Y versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Yo voy a repetir esto otra vez. Gloria a Dios, como dice el apóstol Pedro. Dice, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, hasta que aprendan, dijo el apóstol Pedro. Mire lo que dice versículo 4 otra vez, porque aquí está, en estos 4, 5 y 6, en estos tres versículos está otra vez la Trinidad ahí en acción. Bendito sea nuestro Dios. Póngale mucha atención. Dice así la Escritura. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién da los ministerios? Jesucristo es el que da los ministerios. En 4:11 de Efesios, ahí vemos al Señor Jesucristo cuando Él está impartiendo los ministerios, cuando dice la palabra de Dios que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Así que los dones, los 9 dones los da el Espíritu Santo, los ministerios los da el Señor Jesucristo. Y aquí está el Padre en el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, aquí está el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que el Espíritu Santo es el que imparte los dones, el Señor Jesucristo imparte los ministerios, pero el que opera, el que ejecuta, el que da la acción es nuestro Dios Todopoderoso. Están los tres en uno. Aquí está otra vez la Trinidad para los que dudan, para los que se confunden. Aquí está muy claramente, bendito sea el Señor, y le damos la gloria a Dios. Hay mucha palabra acerca de la Trinidad. Necesitamos conocer al Espíritu Santo. Para recibir los dones lo necesitamos conocer. Hay un pasaje en la Escritura, en el capítulo 18 de Génesis, cuando dice la bendita Escritura, que vinieron 3 ángeles, 3 varones, vinieron a la tienda de Abraham. Y ellos vinieron, dice, y cuando Abraham los vio, eran 3 varones. 18:2 de Génesis, por si lo quiere apuntar. Ahí está la palabra de Dios, donde nos dice muy claramente que se le postró a Abraham. Y los ángeles en la escritura dice que ellos no permiten adoración. Cuando el apóstol Juan se postró ante el ángel, dijo, no te postres delante de mí, adora a Dios. Pero ellos sí aceptaron la adoración de Abraham, estos 3 varones que fueron a su tienda y no les dijo señores. Ahí está la palabra de Dios cuando les dijo Señor, uno solo. ¿Por qué les dijo Señor si eran 3? Ahí está, ahí viene la Trinidad. En Génesis, desde que se hizo la creación, la escritura dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque no había donde moverse. Ahora, gloria a Dios que hay una iglesia donde el Espíritu de Dios se mueve. Bendito sea nuestro Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Sigue diciendo aquí la escritura, pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu y empieza con la lista de los dones espirituales. Primero dice palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él da los dones. Allí no podemos mandar nosotros. Ahí es el Espíritu Santo que da en particular como Él quiere. Él es el que reparte los dones, pero nosotros no tenemos que ignorarlos.
Ahora, si usted ve el capítulo 14, ahí no solamente dice que los ignoremos. 14:1 de Primera de Corintios dice, seguid el amor y procurad los dones. Gloria a Dios. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En el capítulo 12 nos dice, hermanos, no quiero que ignoréis. Y en el capítulo 14, procurad. Procurar quiere decir desearlos, anhelarlos, a tener, estar apasionados por querer los dones, porque Él ve eso en nuestro corazón, Él ve ese anhelo que nosotros, ay, Padre mío, ayúdame, yo quiero estos dones, Padre mío, dame el que tú quieras, porque dice que da en particular el que Él quiere. Gloria a Dios, a uno discernimiento de espíritu, a otro interpretación de lengua, otro de profecía. Ya vimos que son 9 dones del Espíritu Santo. Ahora estos 9 dones, como se nos ha enseñado, están clasificados en tres. Dice la Escritura que son los dones de inspiración. Los dones de inspiración son el de profecía, el de lenguas e interpretación de lenguas. Otro es los de revelación. Los dones de revelación es de sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Esos son los dones de revelación. Y los dones de poder. Los dones de poder es el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Esos son clasificados estos 9 dones en 3 dones de inspiración, dones de revelación y los dones de poder. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Es para la iglesia, es para nosotros. Vemos los grandes hombres, grandes mujeres de Dios que aparecen en la Biblia, que ellos no hicieron nada sin el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento le habla el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. La Biblia habla también del Espíritu de Cristo. Bendito sea el Señor. Es el Espíritu Santo de Dios activo en este tiempo, en la iglesia, a todo aquel que lo anhela, a todo aquel que lo desea. Procurad los dones mejores y no quiero que ignoréis acerca de los dones, dice la bendita Escritura. Por ejemplo, el don de profecía, Primera de Corintios 14:3, dice así la Escritura, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí nos damos cuenta que el don de profecía solamente es para exhortar, para edificar, bendito sea el Señor, y para consolar. No es para otra cosa, no es para pedir dinero, no es para decir el Señor me dijo que me des tu carro, el Señor me dijo que me des tu casa, no es así. Aquí está la bendita Escritura, por eso dice Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones para que no seamos engañados. La profecía solamente es para edificación, exhortación y consuelo, para estas 3 cosas solamente. Todo esto es para edificación de la iglesia. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a hacer lo que dice la palabra del Señor, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque eso dice la bendita Escritura en el capítulo 8 de Romanos, 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y más en estos tiempos peligrosos que dice la Biblia. Y no solamente peligrosos por los desastres naturales, sino peligrosos por la manifestación de los hombres. Por eso dice, debes de saber esto, que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos. Y empieza hablando la Escritura, hombres amadores de sí mismos. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1 empieza a hablar de los amadores de sí mismos y luego traidores, intemperantes y amadores de los deleites más que de Dios. Nos da una lista de 18 esos tiempos peligrosos y eso debemos evitar nosotros. ¿Cuándo? Cuando tenemos estos dones espirituales. No podemos ser engañados. Al Espíritu Santo nadie lo puede engañar. Porque eso dijo Jesús, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El Espíritu dice, pero la unción que permanece en vosotros no es mentira, es verdadera.
y no tenéis necesidad de que nadie os pueda enseñar. Está hablando de la unción, sino que la unción misma, el Espíritu Santo de Dios, es lo que da a entender, nos dice la Escritura, Él les va a enseñar todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a enseñar todas las cosas, según el Espíritu, según te ha enseñado, permaneced en Él. ¿Permanecer en Él qué? En el Espíritu Santo. Permanezcamos en el Espíritu Santo para no ser engañados por nadie, aunque se oiga muy bonito, aunque predique muy bonito, muy hermoso, no debe ser así. Gloria a Dios, sea bendito nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Así que vamos a ver el don de fe. Voy a enfocar, yo sé que está muy largo a esta predicación para hablar de todos los dones, pero esto solamente voy a hablar de algunos, si me da tiempo. Por ejemplo, el don de fe. El don de fe que venía operando desde Abraham. A Abraham se le conoce el padre de la fe, porque la Biblia dice, por la fe, Abraham salió de su lugar, de su ciudad, de su pueblo, salió, dice, sin saber a dónde iba, por la fe. Y la fe actuó allí y Dios lo usó tremendamente y Dios le suplió las necesidades, aún en el desierto. Abraham era prosperado. ¿Por qué? Por fe. Bendito sea el Señor. Por fe, dice, cuando Dios mandó a Moisés allá a Egipto, otra vez volvió con el faraón de donde había salido huyendo. Y por la fe, él regresó, dice la bendita escritura. Él regresó y por la fe también dice que, como Dios le dijo, aventó la vara y la vara dice que la vara se hicieron culebras, pero los brujos la imitaron, pero las de Moisés se devoraron a las de los brujos, pero allí actuó la fe. Cuando le dijo, extiende tu vara, eso es por fe. La fe, nos dice la escritura, que es la substancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que en palabras prácticas, la fe quiere decir, es la plena seguridad de lo que estoy esperando, de lo que yo estoy declarando. Gloria a Dios, es la plena seguridad. Hebreos capítulo 11, todo el capítulo está dedicado a la fe. Bendito sea el Señor. Dice en el versículo 1 de Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza con la lista de algunos, no dice de todos los hombres de la Biblia, solamente para mostrarnos a nosotros acerca de estos hombres y mujeres, bendito sea el Señor, que tuvieron fe y alcanzaron las promesas, porque esta Biblia está llena de promesas. A los eruditos dicen que son más o menos 8,500 promesas que hay en la palabra de Dios y que son para sus hijos, es para nosotros estas promesas. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 2 de capítulo 11 de Hebreos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Este es un don de fe donde tú haces una declaración por fe. Tienes esa convicción de que Dios lo va a hacer, bendito sea el Señor. Y Dios lo hace, Dios lo hace. Bendito sea nuestro Dios. Dice la Escritura, por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. O sea que por la fe se hizo el universo también. La Biblia dice que Dios con su espíritu, el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo activo allí en la creación también. Gloria a Dios, o sea que el Espíritu Santo sigue activo hasta el día de hoy. Creerle al Espíritu Santo de Dios. Empieza el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerte aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado
porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, como dice la escritura en el Antiguo Testamento, que era solamente sombra de lo que había de venir. Esto es un tipo del rapto de la iglesia, de que Cristo viene por una iglesia purificada, por una iglesia santificada, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque dice la palabra de Dios que aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser, pero sabemos, esto lo sabemos por el Espíritu Santo, que nos da esa convicción, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él con cuerpo glorificado, porque lo veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Y el que sabe estas cosas, dice la Escritura, el que está seguro de esto, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, se purifica, se santifica cada día más, porque quiere alcanzar las promesas. No se detiene en las cosas de este mundo, sino como dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, allá donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre, antes cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman, para los que le buscan, para los que verdaderamente aman a Dios con todo su corazón, para los que no se detienen en los deleites temporales. Bendito sea el Señor, como Moisés, ahorita lo vamos a leer. Gloria a Dios, pero sin fe, dice el versículo 6, es un versículo muy conocido, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que a Dios le agrada que nosotros tengamos fe, a no dudar de Dios. No permitas que el enemigo ponga dudas, ponga confusión en tu mente, en tu corazón, porque tienes al Dios vivo y verdadero. El Señor Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por toda la eternidad. Así que Él es un reino sempiterno, dice el profeta Daniel. Y ya Judas, el apóstol Judas dice, Judas, el que escribe la carta, nos dice, al único y sabio Dios sea la gloria y el reino eterno por toda la eternidad. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice la escritura, con, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No llovía en aquel entonces, dicen que salía un rocío de la tierra, que era lo que regaba las plantas. Él no lo veía, por eso muchos dudaban de él. Me imagino que mucha gente diría que hasta estaba loco, como dicen de muchos cristianos. No, están locos esos, ¿cómo se van a encerrar allí en una iglesia? Porque el hombre natural no puede entender estas cosas de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, acomodando, dice la Biblia, lo espiritual a lo espiritual. Es muy diferente al pensamiento humano. Y muchas veces dicen, no, pues ya les lavaron el coco, son débiles de mente. No es cierto eso. Al contrario, la Biblia dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, los violentos, los valientes, los que son valientes para dejar el pecado. Esos son los verdaderos valientes. Bendito sea nuestro Dios. Así que por la fe Noé le creyó a Dios. Empezó a construir el arca, no había llovido, pero cuando ya empezó a llover y el arca estaba construida, ¿por qué? Porque hubo un hombre de fe y se salvó él y salvó a su familia. Así que a los cabezas de familia o las cabezas de familia, por la fe vamos a salvar a toda nuestra familia. Bendito sea, así como lo hizo Noé. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, sin hacer planes, ni sin tener ni siquiera un lugar a dónde voy.
sino por la fe. Solamente la fe se necesita obediencia, obedecer, la fe, bendito, que Dios ponga en todos nosotros ese don de fe, el Espíritu Santo activo en ese don de fe en el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y para, usted lo puede leer en su casa todo el capítulo 11. Solamente voy a leer el versículo 23 porque hablé de Moisés. Versículo 23 en adelante, donde habla acerca de Moisés. Dice la escritura, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, mire, esto es por la fe, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Mire, Cristo aparece desde Moisés. O sea que Cristo no solamente vino de la Virgen María, vino a esta tierra, bendito sea el Señor, pero Cristo ya estaba desde antes de la creación, gloria a Dios. Por eso aquí lo menciona Cristo desde que estaba Moisés, gloria a Dios. Aquí dice la bendita escritura, por la fe, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cristo ha existido desde antes de la fundación del mundo. Él vino en carne, gloria a Dios, bendito sea el Señor, cuando vino en el vientre de María, por medio, dice, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Espíritu Santo activo, aún en el nacimiento de Cristo, en el ministerio de Cristo, el Espíritu Santo activo. Y cuando murió Cristo, dice, el Espíritu Santo resucitó a Cristo de entre los muertos. O sea que el Espíritu Santo activo desde la creación del universo, bendito sea el Señor. Y eso es lo que dice, que el Espíritu Santo también va a vivificar, nos va a dar vida a estos cuerpos mortales. Cuando nosotros muramos, el Espíritu Santo es el que nos va a resucitar y nos va a sentar allá juntamente con Cristo, con el Cristo de la gloria, con el Cristo de poder. Es el Espíritu Santo el que va a hacer esto. Creámosle al Espíritu Santo de Dios, que es le llama la tercera persona de la Trinidad, pero solamente porque los tres están al mismo nivel. No es que uno sea más grande, otro más chico y otro más chico. Los tres es el Espíritu de Dios en esta tierra. Recordemos que la Biblia dice que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, una adoración verdadera, porque Dios es espíritu. No lo vemos, viendo al invisible, dice el apóstol Pablo, no lo vemos, pero lo sentimos, lo creemos, sentimos su presencia gloriosa. Por eso es que estamos en esto, porque dice la escritura, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, no lo podemos negar, no podemos negar. Por eso grandes hombres de Dios no les importó morir, porque ellos habían creído por medio del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Aquí seguimos con Moisés. Dice, por la fe pasaron, en el 26 vamos, en el 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Aquí está, Dios es espíritu, Dios es invisible. La Biblia dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está allá arriba en el cielo, porque no sabemos. Estos son pensamientos de hombres. Aquí está la palabra, no podemos negar lo que dice aquí, viendo al invisible, al que no se ve. Dios es espíritu, gloria a Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Sentimos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Solamente el que ha pasado este proceso, el que lo siente, lo puede entender. De menos no lo pueden entender. Gloria a Dios, sea bendito el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es el que nos da esa iluminación,
nos da ese entendimiento. Bendito sea nuestro Rey. Por la fe. Así que por la fe, y si usted puede seguir leyendo, habla de Sara, habla de las mujeres, habla de los jóvenes de hebreos, de los que fueron los que metieron al horno de fuego, por la fe, dice la palabra de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, bendito sea nuestro Dios, gloria a Dios. ¿Cómo es? Ananías, Sadrach, Mesach y Abednego, bendito sea el Señor. Ananías, Misael y Azarías, sus nombres hebreos, se me estaba pasando. Ananías, Misael y Azarías, esos son sus verdaderos nombres. Ya Sadrach, Mesach y Abednego, eso le pusieron sus nombres babilónicos allá, pero sus verdaderos nombres, Ananías, Misael y Azarías, no tuvieron miedo cuando el rey Nabucodonosor, él dice que él construyó una estatua donde todo mundo se tenía que arrodillar, y estos tres jóvenes, por la fe en el Dios eterno todopoderoso, no tuvieron miedo de que los metieran al horno de fuego ardiendo, que lo calentaron más de 7 veces, dice, y ellos dijeron por la fe, dijeron estas palabras: si el Señor nos salva bien, y si no también, pero nosotros no nos vamos a arrodillar ante tu estatua, oh rey Nabucodonosor. Y dice la Biblia, mire algo sorprendente, por la fe, de que cuando metieron a estos hombres, dice que los llevaban, esos sí murieron calcinados, pero ellos dice que no, ni siquiera un cabello se les quemó. Dice que allá andaban los tres paseándose en medio del horno de fuego, pero cuando fue Nabucodonosor a verlos de lejos, dice que no vio a 3, vio a 4. Y dice, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Él en su interpretación eso dijo, pero nosotros sabemos que era Cristo de la gloria, guardando a sus hijos, a sus siervos allí, porque creyeron en él por la fe. Así que ese don de fe es un don muy grande que nosotros no debemos ignorar. Es un don precioso que da el Espíritu Santo de Dios. Y hay mucha palabra acerca de los dones, acerca de la fe, el don de profecía, el don de lenguas, el discernimiento de espíritus, que debería de estar en todas las iglesias, ese don de discernimiento de espíritus, para no ser engañados, para que no vengan ningún falso profeta a querer engañar, sacar el dinero de los hermanos, de las ofrendas ahí, sino que tiene que haber ese discernimiento de espíritu. Gloria a Dios. El apóstol Pedro, que operaba en los dones, después del día de Pentecostés, cuando encontró al mago, dice que le quería ofrecer dinero y le dijo: tu dinero perezca contigo. Y vino el don de discernimiento cuando dijo: porque veo que estás en prisiones de amargura. Allí está el discernimiento. El apóstol Pablo operaba en esos dones de discernimiento. Gloria a Dios. Es lo que debe de haber en las iglesias. Estos 9 dones que están aquí en la palabra de Dios, no tenemos que ignorarlos y tenemos que procurarlos, dice la palabra de Dios, para que sean iglesias gloriosas, donde se vea el poder de Dios, donde no sea de rutina, donde no sean clubes sociales, que pues solamente sientes bonito la predicación, el convivio y todo, pero hasta ahí no hay transformación de vidas, no hay cambio en las vidas, sigue igual, lo mismo. Así que sigue el mismo deseo temporal de los deleites de aquí, de este mundo. O sea que hay un vacío todavía en ellos, pero cuando la palabra de Dios viene, cuando están estos dones en la iglesia, eso llena todo vacío, porque el gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. No hay necesidad de andar viendo otras películas, otros deleites temporales, no, porque el Espíritu Santo lo llena todo. No tenemos necesidad de eso. Por eso la gente que no sabe dicen que es un aburrimiento. Es un aburrimiento cuando no está activo el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está activo, les aseguro que no hay ningún aburrimiento y que es un estilo de vida muy diferente. Porque Dios no te va a dar una vida aburrida, sino te va a dar una vida de gozo, una vida de paz, dice la bendita Escritura, una alegría. Gloria a Dios, porque eso dice la Escritura cuando Isaías está profetizando al Señor Jesucristo, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor, a consolar, dice, a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión, o sea, ¿cuáles son los afligidos de Sión? Son los hijos de Dios que lloran ante su presencia, pero a los que lloran ante la presencia de Dios, a esto les voy a dar, dice, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Es muy diferente, es una vida plena, es una vida, gloria a Dios, de delicias hay a su diestra, dice la Biblia, parece que es el Salmo 16, donde nos dice la escritura, solo en su presencia hay plenitud de gozo, delicias hay a su diestra. Y no es mentira, lo leemos, muchos lo tienen solamente como información, como conocimiento, pero no lo han vivido. Y lo importante de esta bendita escritura, poderosa escritura, sagradas escrituras, es que lo vivamos, vivamos lo que aquí dice, porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que vivamos su santa palabra. Si Él lo dijo, es que sí se puede. Bendito sea nuestro Rey. Le damos toda la gloria a Dios. El don de lenguas, de interpretación de lenguas. Bendito sea nuestro Dios. Elías también tenía ese don de fe. Cuando dice la Escritura en el capítulo 18 de Primera de Reyes, está la historia de Elías y los profetas de Baal. Usted lo puede leer en su casa detenidamente. Yo voy rápidamente. Solamente le puedo decir algo de que ahí dice que los profetas de Baal, los falsos profetas, estaban invocando a su Dios porque el pueblo estaba dudando. En el capítulo 18, dice de Primera de Reyes, si quiere vamos para allá para leer algunos versículos, operando allí el don de fe. Bendito. El don de fe es que tú haces la declaración y el Señor empieza a actuar Él. Entonces entra el Rey de la Gloria. Entonces entra Él en acción, bendito sea Él. Tú dices la palabra con el don de fe y viene nuestro Dios Todopoderoso y lo hace. Como Elías que pidió fuego del cielo y dice que Dios lo hizo por la fe. Qué grande fe de estos hombres. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Y dice la Escritura que Elías era un hombre que estaba sujeto igual que a nuestras pasiones, igual que nosotros. Y por la fe oró, dice el apóstol Santiago, para que lloviera fuego del cielo y lo hizo. Y después lluvia, y que lloviera y llovió, y después dijo que no lloviera y no llovió. Pero él hacía estas declaraciones por la fe. Mire qué grande es este don de fe. Bendito sea nuestro Dios. Capítulo 18 de primer libro de los Reyes. Gloria a Dios. Alabanza a nuestro Dios. Mire lo que dice el 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba confundido como hoy en día. Muchos dudando todavía que si Jehová es Dios o hay otros dioses. El pueblo estaba confundido y Elías les da una buena reprimenda porque les dice: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? ¿Por qué están pensando? ¿Por qué están dudando? Porque la duda no le agrada a Dios tampoco, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la duda no le agrada a Dios. ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si creen que Baal es Dios, pues síganlo. Y si creen que Jehová es Dios, pues también síganlo, pero no estén entre dos pensamientos, con un pie en el mundo y otro pie en el evangelio. Un pie en el mundo y otro pie en el evangelio. Eso no le agrada a Dios tampoco, porque no es ni de aquí ni es ni de allá. Están confundidos o le agradan todavía las cosas del mundo, todavía. Por eso
es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios, aquel que todo lo llena en todo. Versículo 27. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertar. Mira, sarcástico este Elías. Dice que se burlaba todavía de los profetas, que con los cuchillos, dice, sajaban, y ahí estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, invocando a su Dios, y no le respondió. Pero mire lo que viene el don de fe. Gloria a Dios. Mire, y versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ahí estaba el sacrificio. Y aún así, mire lo que dijo. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y otra vez. Total que fueron 12 cántaros de agua que llenó la zanja allí de agua. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Dice, mire, era en contra de la lógica humana. Y dice la bendita escritura en el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mira, aquí está el don de fe operando. Gloria a Dios. Jehová, manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, mire, él esperó. Esa es la fe. Está esperando. Habla la palabra de lo que está deseando conforme al propósito de Dios y Jehová responde. Dice la escritura, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Todo el pueblo creyó, tanto que después dice, agarraron esos profetas de Baal y dice que solamente se los ponían a Elías y Elías los degolló para exterminar el pecado de raíz, y todo el pueblo creyó por la fe de un hombre. Bendito sea el Señor. Mire qué grande es este don de fe. Y hay muchas palabras acerca de esto, mis amados hermanos, hermanas, amigos que me están escuchando. Gloria a Dios. Es tan deliciosa, tan hermosa esta palabra. Es una delicia que no nos cansamos nosotros de estas historias, porque no solamente es vana palabrería, como dijo el apóstol Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue traída con sabiduría humana, sino con demostración y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Los dones de sanidades, hay tanta palabra. Dice que cuando llegó Pablo tenía el don de sanidad fuertemente, donde quiera que llegaba, sanaba a los enfermos, tenía discernimiento de espíritu. También Pedro tenía discernimiento de espíritus. Cuando vino Ananías y Zafira, les dijo, ¿por qué no han mentido a los hombres, sino a Dios? ¿Qué es eso? El don de discernimiento. Y los don de sanidades, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando llegó a la isla de Malta, dice la palabra de Dios que allí llegó una víbora, le picó la mano, pero esa misma mano Dios la sanó y esa misma mano Dios la usó para sanar al principal de esa isla de Malta, el papá de un tal llamado Publio. Dice la escritura que lo sanó. Y no solamente sanó a él, sino que le trajeron a todos los que estaban enfermos en esta isla y todos fueron sanados. Hechos 28, vamos, porque esto está poderoso. Esto está poderosísimo. En Hechos, el libro de los Hechos es una demostración de los 9 dones del Espíritu Santo de Dios. Todo el libro de los Hechos están hombres y mujeres demostrando el poder de Dios. Desde los diáconos,
Mire, hasta los diáconos tenían un poder tremendo. Yo no sé los diáconos de este tiempo, pero en ese tiempo los verdaderos diáconos dice que tenían 4 grandes y señores atributos. Dice que eran varones llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo y llenos de poder. Y eran diáconos, bendito sea el Señor. Y de ahí salió Felipe, de ahí salió Esteban. Gloria a Dios. Felipe después fue evangelista. También tenía discernimiento cuando le dijo el Espíritu, le dijo, acércate a ese carro. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por grandes hombres y mujeres que buscan los dones espirituales. Capítulo 28, en la isla de Malta. Solamente voy a leer el versículo 8, 9, 8 y 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Recuerde, el don de sanidad activo. Hay diversos, dice, dones de sanidades, diversos. No solamente es uno, son diversos dones de sanidades. Unos son para sanar fiebres, otros levantar paralíticos, otros sanar de cáncer, otros diversos dones de sanar diabetes. Son diversos dones de sanidades, gloria a Dios. Dice, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Gloria a Dios. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Gloria a Dios. Miren, no solamente sanó al principal de ahí, sino que todos los de la isla venían y todos eran sanados. El don de sanidad, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, está en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios no quiere que los ignoremos y que procuremos estos dones. Son preciosos, son gloriosos. Esos son regalos extras que da el Espíritu Santo. La salvación viene por medio de Jesús, del sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Les va a venir el Espíritu Santo, Él les va a dar otros dones, gloria a Dios. Y son de los que estamos hablando, los dones del Espíritu Santo de Dios. Así que nos convenía que Jesucristo ascendiera al cielo para que enviara la promesa del poderoso Espíritu Santo de Dios, que es el que da estos dones tan preciosos, tan poderosos. Busquemos los dones mejores, procuremos buscarlos, anhelarlos, desearlos, los dones mejores. Bendito sea nuestro Dios. Cierro mi Biblia, le damos gloria a Dios y espero que este mensaje le haya despertado el interés por buscar los dones de Dios. Que el Evangelio no solamente es ir a la iglesia, llegar a tiempo, cantar a nuestro Dios, que bendito sea el Señor, eso es parte del Evangelio. Escuchar con reverencia el mensaje de la palabra de Dios, dar tu diezmo, dar tu ofrenda, gloria a Dios, e irte a tu casa. Pero hay más que eso todavía. Eso lo puede hacer cualquiera, eso lo hace un cristiano común y corriente, pero los dones, estos ya no son para gente común y corriente, son los que quieren alcanzar más promesas divinas que están en esta palabra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le damos toda la gloria a Dios. Recuerde que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Todo se cumple tal como Él dijo. Y si está en esta palabra, es para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Sean bendecidos y, como vuelvo a repetir, ojalá les haya despertado el interés de buscar estos dones tan poderosos, tan preciosos que vienen de lo alto, rompiendo toda hueste espiritual de maldad, llegando a tu espíritu, al espíritu del hombre, donde hace morada el Espíritu Santo de Dios. Sean bendecidos, gloria a Dios, toda su familia que esté bajo la cobertura divina, y recuerde que no ignoremos los dones y hay que procurarlos en el nombre de Jesús. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Como decía el hermano Gigi Ávila, sonría, Cristo le ama.